Este video se trata de los 10 lugares más hermosos de Rusia. Rusia es un gigante de contrastes. Desde las cúpulas de colores de sus catedrales hasta los paisajes salvajes de Siberia, este país esconde maravillas que parecen sacadas de un cuento. ¿Sabías que aquí está el lago más profundo del mundo? ¿O que existe un valle donde la tierra escupe columnas de vapor? Hoy exploraremos los 10 lugares más asombrosos de Rusia, rincones que desafían la imaginación. ¿Listos para el viaje? Empecemos. El lago Baikal, ubicado en el corazón de Siberia, es una de las maravillas naturales más impresionantes del planeta y el lago más profundo del mundo, con 1.642 metros de profundidad. Conocido como el Ojo Azul de Siberia o la Perla de Asia, este gigante de agua cristalina contiene alrededor del 20% del agua dulce no congelada del mundo, un volumen superior al de todos los grandes lagos de Norteamérica juntos. Lo que lo hace verdaderamente único es su antigüedad. Se formó hace 25-30 millones de años, siendo el lago más antiguo de la Tierra, y su ecosistema alberga especies que no existen en ningún otro lugar, como la foca nerpa, el único sello de agua dulce del mundo. En invierno, el Baikal se transforma en un paisaje surrealista, con su superficie congelada en un hielo tan transparente que parece vidrio, formando grietas azuladas y burbujas congeladas que crean patrones hipnóticos. Durante el verano, sus aguas gélidas pero increíblemente claras, con visibilidad de hasta 40 metros de profundidad, reflejan las montañas circundantes y los bosques de taiga, ofreciendo paisajes de ensueño. La isla de Oljón, la más grande del lago, es un lugar sagrado para los chamanes siberianos, mientras que el ferrocarril Circunbaikal, construido a orillas del lago, es una obra maestra de la ingeniería zarista. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Baikal no es solo un destino para aventureros y científicos, sino un símbolo de la pureza y la fuerza indómita de la naturaleza. Desde sus aguas turquesas hasta sus legendarias tormentas invernales, este lago es un tesoro geológico, biológico y espiritual que sigue cautivando a quienes lo visitan. San Petersburgo, la majestuosa Venecia del Norte, es una ciudad de ensueño construida sobre 42 islas, y más de 300 puentes que atraviesan los serpenteantes canales del río Neva. Fundada en 1703 por Pedro el Grande como ventana de Rusia hacia Europa, esta joya imperial deslumbra con su arquitectura barroca y neoclásica, donde cada palacio, catedral y plaza cuenta una historia de zares, revoluciones y arte eterno. El Museo del Hermitage, uno de los más grandes del mundo, ocupa el espléndido Palacio de Invierno, y alberga más de 3 millones de obras, desde Rembrandt hasta Picasso. La avenida Nevsky, su arteria principal, bulle con teatros históricos como el Morensky y cafés literarios que frecuentaron Dostoyevsky y Pushkin. La Catedral de San Isaac, con su cúpula dorada, y la Fortaleza de Pedro y Pablo, cuna de la ciudad y mausoleo de los Romanov, son testigos de su pasado imperial. Pero San Petersburgo también es magia blanca. En junio, las noches blancas bañan la ciudad en una luz crepuscular eterna, mientras los puentes levadizos sobre el Neva se alzan en un ballet mecánico. Declarada Patrimonio de la Humanidad, combina la elegancia de París con el alma dramática rusa, desde los dorados de la Catedral del Salvador sobre la sangre derramada hasta los jardines secretos del Palacio de Catalina en Pushkin. Ciudad de poetas, ballets y revoluciones, San Petersburgo es un sueño de mármol, y agua que late al ritmo de la historia. Moscú, el vibrante corazón de Rusia, es una fascinante mezcla de historia imperial, poder soviético y modernidad deslumbrante, donde lo antiguo y lo futurista chocan en un espectáculo visual. La icónica Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Humanidad, es el epicentro de la ciudad, rodeada por los muros de ladrillo rojo del Kremlin, sede del poder ruso por siglos, y coronada por la Catedral de San Basilio, con sus cúpulas en forma de caramelos de colores que parecen sacadas de un cuento. A pocos pasos, el mausoleo de Lenin conserva al líder revolucionario bajo una tenue luz roja, mientras el GUM, un lujoso centro comercial de la era zarista, contrasta con su arquitectura de hierro y cristal. Moscú también es sinónimo de grandeza cultural. El Teatro Bolshoi, con su majestuosa fachada neoclásica, es el templo mundial del ballet, y la Galería Tretiakov alberga la mejor colección de arte ruso, desde íconos ortodoxos hasta las vanguardias del siglo XX. Pero la ciudad mira al futuro con rascacielos de cristal como los del distrito Moscow City, la Torre Ostankino, una de las más altas de Europa, y estaciones de metro que son auténticos palacios subterráneos, como Mayakovskaya o Kievskaya, cubiertas de mosaicos y lámparas de araña.
Desde los jardines del Parque Gorky hasta el imponente monasterio Novodevichy, Moscú es una ciudad de contrastes, solemne y caótica, sagrada y profana, donde las cúpulas doradas de las iglesias brillan junto a anuncios de neón. Una metrópolis que late con la energía de 12 millones de almas y que, como escribió Tolstoy, siempre sorprende, incluso a quienes creen conocerla. El Valle de los Géiseres, ubicado en la remota y salvaje península de Kamchatka, es uno de los fenómenos naturales más espectaculares del mundo, y el campo de géiseres más grande de Eurasia. Descubierto en 1941 por la científica Tatiana Ustinova, este increíble lugar alberga unos 90 géiseres activos, que expulsan columnas de agua y vapor a alturas de hasta 40 metros, junto con cientos de fuentes termales, fumarolas y piscinas de lodo burbujeante, todo en medio de un paisaje montañoso cubierto de musgos verdes y rodeado de volcanes activos. El géiser Velikan, uno de los más impresionantes, erupciona cada de 6 a 8 horas, lanzando un torrente de agua caliente al cielo, mientras que el géiser Perla debe su nombre a las formaciones minerales iridiscentes que decoran su boca. El valle forma parte del Parque Natural de Kronotsky, una reserva de la biosfera de la UNESCO donde conviven osos pardos, águilas y zorros árticos. Sin embargo, su belleza es frágil. En 2007, un deslizamiento de tierra cubrió parte del valle, aunque la naturaleza, en su fuerza imparable, ha creado nuevos géiseres desde entonces. Solo accesible en helicóptero desde Petropavlovsk-Kamchatsky, visitar este lugar es como pisar otro planeta, donde la tierra respira y hierve bajo tus pies, un recordatorio de que nuestro planeta está vivo y en constante transformación. Un viaje aquí no es solo una aventura, sino un privilegio reservado para quienes buscan lo extraordinario. El monte Elbrus, la cumbre más alta de Europa con 5.642 metros, se alza majestuoso en la cordillera del Cáucaso, en la frontera entre Rusia y Georgia. Este coloso de origen volcánico, conocido como el techo de Europa, está coronado por dos cumbres gemelas, occidental y oriental, separadas por un seductor collado de nieves eternas. Para los escaladores, el Elbrus es un desafío accesible pero lleno de leyendas. Su primera ascensión registrada fue en 1829 por una expedición dirigida por el científico ruso Emily Lenz, aunque las tribus locales como los Karacháys lo consideraban sagrado mucho antes, creyendo que era la morada de los dioses. Hoy, el teleférico de Garabashi lleva a los aventureros hasta los 3.800 metros, desde donde comienza la verdadera travesía hacia la cima, pasando por glaciares agrietados y refugios como el Barrel Huts. Pero el Elbrus no es solo para alpinistas. En invierno, sus laderas se transforman en un paraíso para esquiadores, mientras que en verano, los valles circundantes como Baksan florecen con praderas alpinas y aguas termales. Aunque menos técnico que el Mont Blanc, su clima impredecible, con ventiscas que reducen la visibilidad a 0 en minutos, ha escrito tragedias en su historia. Declarado Patrimonio Natural de la UNESCO, el Elbrus es un imán para quienes buscan conquistar sus límites, donde el silbido del viento se mezcla con el crujir de los crampones sobre el hielo. El Anillo de Oro, la ruta histórica por excelencia de Rusia, es un fascinante viaje en el tiempo a través de ciudades medievales que atesoran el alma espiritual y artística del país. Este circuito, que serpentea al noreste de Moscú, incluye joyas como Suzdal, un museo al aire libre con más de 200 iglesias de madera, y cúpulas azules que parecen sacadas de un cuento, Vladimir, antigua capital de la Rus de Kiev, donde la Catedral de la Asunción, con frescos de Andrei Rublev, y la Puerta Dorada narran siglos de grandeza, y Yaroslavl, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por su impresionante monasterio del Salvador y su malecón sobre el Volga. En Sergei Posad, el corazón espiritual de la ortodoxia rusa late en el monasterio de la Trinidad y San Sergio, con sus murales dorados y el rumor de rezos centenarios, mientras que Rostov Veliki enamora con su Kremlin de cuento y su legendaria fábrica de esmalte Cloisonné. Cada ciudad del Anillo de Oro es un mosaico de historia viva, desde las isbas, casas de madera, talladas con filigranas en Kostromá, hasta las fortalezas de ladrillo rojo de Perezlavl-Zaleski, donde nació Alejandro Nevsky. Aquí, el tiempo parece detenerse entre mercados de miel artesanal, coros litúrgicos que resuenan bajo bóvedas celestiales, y atardeceres que tiñen de oro los ríos Klyazma y Nerl. Un viaje por el Anillo de Oro no es solo turismo, es sumergirse en la Rusia de los zares, los santos y los artesanos, donde cada piedra cuenta una epopeya. La República de Altai, escondida en el sur de Siberia donde Rusia se funde con Mongolia, China y Kazajistán, es un santuario natural de belleza mística que los locales llaman la Tierra Prometida.
Este rincón remoto, declarado Patrimonio de la UNESCO como Montañas Doradas de Altai, despliega paisajes que parecen tallados por los dioses, desde las aguas turquesas del lago Teletskoye, el pequeño Baikal, hasta los picos nevados del monte Beluja, 4.506 metros, la cumbre más alta de Siberia, considerada sagrada por los chamanes. Los valles Esmeralda como Huimón están salpicados de kurganes, túmulos funerarios escitas, y piedras ciervo con petroglifos de 5.000 años, mientras el plateau de Ukok guarda momias tatuadas de la cultura Pasirik, llamadas la princesa de hielo. Aquí, los pastores altayanos siguen viviendo en eils, yurtas, bebiendo leche de yak y adorando a los espíritus de las montañas en lugares de poder como el valle de Chulishman, donde cascadas como Uchar caen desde 160 metros. El rafting en el río Katun, las rutas a caballo hacia lagos alpinos como Kucherlinskoye, y los rituales chamánicos bajo el cielo estrellado más puro de Rusia convierten Altai en un viaje a lo profundo del alma de Asia. Sochi, la joya subtropical de Rusia bañada por las aguas cálidas del Mar Negro, es un fascinante contraste donde las palmeras se mecen bajo montañas nevadas, y la historia se entrelaza con el glamour moderno. Conocida como la Riviera Rusa, esta ciudad de 145 kilómetros de costa despliega playas de guijarros dorados, parques repletos de palmeras y cipreses, y una arquitectura que va desde los lujosos sanatorios de la era soviética hasta los estadios ultramodernos de los Juegos Olímpicos de Invierno 2014. El Parque Olímpico, con su futurista Plaza Metals y el circuito de Fórmula 1, contrasta con la dacha de Stalin, aún preservada con su macabra butaca donde el dictador medía la estatura de sus visitantes. A solo 40 kilómetros del mar, el Parque Nacional de Sochi alberga cañones como el Orlin Yeskali, Rocas del Águila, donde se dice que Prometeo fue encadenado, y las cascadas de Agura que caen entre bosques de bojes centenarios. En invierno, el complejo alpino Krasnaya Polyana, con sus pistas de esquí olímpicas y hoteles de lujo, atrae a la élite moscovita, mientras que el Arboretum de Sochi, con sus 1.800 especies exóticas, es un oasis de bambúes y secuoyas. Ciudad de contrastes, Sochi mezcla el hedonismo playero de sus noches en Riviera Sochi con la espiritualidad de monasterios como Nueva Athos, en Abjasia cercana. Un lugar donde, como dijo un poeta local, el invierno y el verano se dan la mano sobre la misma montaña. Las islas Solovetsky, o Solovki, emergiendo como fantasmas del Mar Blanco en el Ártico ruso, son un lugar donde la historia sagrada y el dolor se entrelazan en un paisaje de sobrecogedora belleza. Este archipiélago de 6 islas, dominado por el monasterio de Solovetsky, una fortaleza de piedra del siglo XV declarada Patrimonio de la UNESCO, fue durante siglos el corazón espiritual del norte, con sus iglesias de cúpulas plateadas reflejándose en lagos glaciales. Pero su fama oscura llegó en el Gulag soviético. Aquí se estableció el primer campo de concentración del régimen, 1923, donde miles de prisioneros murieron construyendo canales bajo el cruel clima polar. Hoy, las piedras que gritan, rocas talladas por presos, y el Museo del Gulag en la Torre Sekirnaya, donde se torturaba a los reclusos, son testimonios mudos de ese pasado. A pesar de la tragedia, las islas hipnotizan con su naturaleza virgen, bosques de abedules enanos, laberintos de piedra neolíticos, misteriosos círculos de 5.000 años, y auroras boreales que iluminan las dunas, cabañas de pescadores. En verano, peregrinos y viajeros llegan en barco desde Ken para caminar por los jardines monásticos, cultivados con técnicas únicas en el círculo polar, o rodear en kayak las bahías donde nadan focas anilladas. Las Solovetsky son un espejo del alma rusa, fe, resistencia y una belleza que, como escribió Solzhenitsyn, ni el horror pudo destruir. La isla de Kisi, en el lago Onega, Karelia, es un milagro de la arquitectura en madera donde el tiempo parece haberse detenido. Este museo al aire libre, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga la asombrosa Iglesia de la Transfiguración, construida en 1714 sin un solo clavo, con sus 22 cúpulas escalonadas que brillan bajo el sol como escamas de dragón. Junto a ella, la Iglesia de la Intercesión, 1764, y el campanario octogonal forman un conjunto único, donde el crujir de la madera centenaria se mezcla con el sonido de las campanas. Las técnicas usadas por los carpinteros Pomor, que tallaron cada tronco con hachas tradicionales, siguen desconcertando a los expertos. El museo también incluye molinos de viento, isbas, casas campesinas, y saunas tradicionales traídas de toda Karelia, mostrando la vida rural del siglo XVIII. En invierno, las cúpulas cubiertas de nieve parecen de azúcar, mientras en verano los festivales folclóricos reviven oficios ancestrales.
Kisi no es solo un monumento, es un testimonio de la resistencia del arte popular ruso, donde cada vetas de pino cuenta una historia de fe y ingenio humano. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para más videos sobre la Rusia hermosa.